capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Está hablando de Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, y a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Quién? Jesús. En otras versiones dice la palabra de Dios que él se inclinó, pegó su rostro en tierra, puso su rostro en la tierra. El versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a decirle todos: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya. Entonces el 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Después dice la palabra del Señor que Jesús se cansó de decirle que se despertaran, que oraran. Y el Señor en un momento le dijo: bueno, ya, levántese, ha llegado la hora. En otros le dice: bueno, sigan durmiendo. En la tercera vez. Pero después le dijo: levántese, porque ha llegado la hora. Amén. El texto, el título de la predicación es En el Getsemaní. Ajá. ¿Qué es el Getsemaní? Aleluya. Dice, según el diccionario bíblico, que el Getsemaní es el nombre Getsemaní en hebreo, es Getsemaní, y dice que significa prensa de aceite. Es un lugar en donde las olivas son traídas y molidas, la piel y la semilla se cuelan y son separadas. El resultado es aceite de oliva natural. Amén. Y el aceite dice que consiste, que es un símbolo bíblico para la unción del Espíritu. Amén. Ya sabemos que el Getsemaní es una prensa. En otro diccionario dice que es lugar de agonía. Es un lugar de agonía. Fíjate que, ¿qué es una prensa? Hermana Zulemay, muéstrenos qué es una prensa. Mira la prensa. Esto lo hacían antiguamente para sacar el aceite de la oliva o del olivo. Dicen que cuando el olivo estaba maduro era que estaba listo para ser metido en la prensa. ¿Trajiste más? Este es otro molino de piedra, donde también se le daba, igualmente se le daba vuelta, claro, con la aceituna ahí adentro. Y esta, por supuesto, era machacada, era triturada, era trillada, que quitaba la piel, quitaba todo, hasta no quedar nada, y salía de allí ya completamente el aceite. Amén. Esta es otra, y el último de la prensa de aceite. Amén. Pero gloria a Dios. La prensa
El método más antiguo para producir aceite consistía en comprimir la aceituna en una prensa. Generalmente se aplastaba las aceitunas maduras en hoyos abiertos en una roca cerca de los olivares. Qué curioso que a Jesús le encantaba ir al monte de los olivos a orar. Ese era su lugar favorito para ir con los discípulos y para él orar en el Getsemaní. Cada uno tiene uno, ¿no? Cada uno tiene un Getsemaní, ¿verdad? Bueno, les vengo a hablar que en este momento estamos todos estamos pasando por un Getsemaní. Todos estamos siendo prensados, ¿verdad? Estamos metidos en ese Getsemaní. ¿Por qué le digo que estamos metidos en un Getsemaní? Porque tú te estás sintiendo como que ya no puede más, como que te están quitando todo, como que no te están dejando nada, que tus huesos ya parecen así como los huesitos de los ratones, que por cualquier hendirita, finitica, por muy finita que sea, los huesos de los ratones son tan flexibles que se meten y se hacen como una hoja de papel. Yo no sé quiénes han visto eso, pero eso pasa. Bueno, los huesos de nosotros como que se nos ponen así cuando estamos en esta prensa. Bueno, a mí me ha pasado y ahorita estoy en una prensa. ¿A cuántos de las que están aquí están en una prensa? ¿Cuántos de los que están aquí están en una prensa? Solamente 3. Ay, los felicito. Porque ¿sabe qué? El que dijo que no, entonces no tiene propósitos con el Señor. Porque a todo el que el Señor lleva a la prensa es con un propósito muy grande, de dimensiones divinas. Así que si no está en la prensa, dígale: quiero estar en la prensa, porque yo quiero que tengas propósito conmigo, Señor, de dimensiones divinas. Ay, sí, amén. No, digan amén. Aleluya. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que ser introducido en un Getsemaní, en la prensa. Era tanto como se sentía el Señor Jesús, tanto tremendo que se sentía en agonía de muerte, agonía de muerte. ¿Amén? Ya vamos para allá. En esta porción de la palabra vemos a Jesús en la prensa de su Padre. Jesús le dice a sus discípulos que oren. ¿Por qué el Señor Jesús le decía a los discípulos que oraran? Para que no entraran en tentación. Pues la oración era la que les sostendría en el momento de la prueba. Como vemos, sus discípulos, por el cansancio, en lo que es el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, dice que sus ojos estaban cargados de sueños, estaban cansados y se dormían de la tristeza. Amén. Dice, como vemos, sus discípulos se dormían por el cansancio, pero Jesús les insistía: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Jesús sabía que la copa que estaba a punto de beber sería muy amarga y dolorosa. Jesús sabía cuál era la copa que le tocaba beber para ese momento. Por lo tanto, tenía que estar con su Padre, en su presencia, aunque por un momento le dijo al Padre: no permitas que beba esta copa. ¿Cuántos de los que están aquí han querido quitarse esa copa o han querido que lo saquen de esa prensa porque no aguantan más? Levánteme la mano. Yo lo hice. Yo fui una. Octavio, ¿tú no viste? Por su agonía, pero siguió adelante. Yo seguí adelante. Ustedes están siguiendo adelante. Amén. Con el plan de su Padre. ¿Cuál era el plan? El hombre y Dios habían
por causa del pecado pues se había roto la relación y tuvo que Jesús pues venir a restaurar esa relación. Mira el plan tan tremendo y sobrenatural que el Padre se proponía llevar a cabo con el Hijo. Por eso les dije, el que está en prensa, alégrese. El que está en Getsemaní, alégrese, porque el Señor se propone hacer grandes cosas con ustedes. Amén. Era restaurar la relación del hombre con el Padre, instaurar el reino de Dios en el corazón de cada hombre y el plan de salvación, que era a través de ¿quién? De Jesús. Aleluya. Digan aleluya. Algo viene para mí, por la humanidad, dice. Qué tremendo porque para un plan de dimensiones divinas Dios tiene que prepararte. Dios tuvo que preparar a su Hijo. Lo preparó a Él. Y Él era Dios, 100% Dios, 100% humano. Dios. Pero tuvo que el Padre preparar a su Hijo. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos? Amén. Aleluya. Para el plan de dimensiones, Dios tiene que prepararte. Y tú te fortaleces, y Él te fortalecerá, y tú te fortalecerás en Él. Amén. Cuando Dios te lleva a la prensa, Él te va a fortalecer. Para poder soportar la prueba, Jesús fue fortalecido. Dice la palabra en Lucas, en el 43, dice que vino un ángel del cielo y fortaleció a Jesús. Amén. Visualice. El Espíritu Santo está ahí fortaleciendo tus manos. El Espíritu Santo te está fortaleciendo. Amén. Nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo, por el Consolador. Amén. Pero te voy a decir una cosa, hermano. No permitas que la prensa te adormezca, te fatigue, te canse. Amén. Lo que sostuvo a Jesús fue la oración. No te canses de orar. No te canses de estar en la presencia del Señor, aun cuando ya no puedas más. Amén. Dice que el estar en la presencia de Dios fue lleno de Él, del Padre, para el momento que le tenía que acontecer a Jesús. Y sabiendo que después de esta leve tribulación, como dice en la palabra, aleluya, en Corintios 4, 17, ¿qué dice? 2 Corintios 4, 17, después de esta leve tribulación vendría un peso de gloria mayor. Jesús sabía que venía un peso de gloria después de esa leve tribulación. Después de esa prensa iba a venir un peso de gloria. Después de esta prensa, diga, viene un peso de gloria. Aleluya. Después de esta prensa viene un peso de gloria. Aleluya. Tu prensa te traerá un peso de gloria. Por eso estoy aquí para decirte, alégrate que tu prensa te va a traer un peso de gloria. Aleluya. Oh, gózate, porque la prensa es para bien, es para favor nuestro, porque la Biblia dice que es para con los que Dios tiene propósito, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28, para el que lo quiera buscar. Amén. Ahora bien, les voy a contar de la historia de José. Voy a resumirlo. Mira lo que se proponía Dios hacer con José. El Señor, estando José muy muchacho, le mostró sueños. ¿Dónde está eso, pastora? Bueno, ustedes lo buscan en su casa. En Génesis 37, el versículo 7, versículo 9. Dice que el primer sueño, él tenía, cada uno de sus hermanos tenían gavillas y las tenían amarradas. Pero las gavillas de sus hermanos se doblaban, mas la gavilla de José se mantenía erguida. Después el Señor le mostró otro sueño y le dijo, y le mostraba que el sol y la luna y las constelaciones le hacían reverencia. José no tenía ni idea
lo que iba a hacer Dios con él. No tenía ni por aquí le pasaba lo que Dios iba a hacer con este hombre. Igual como tú, Yuli, no te pasa por aquí lo que Dios va a hacer. Amén. Sacó a la hermana Yuli porque es la de más confianza. Pero usted no tiene ni idea de lo que Dios va a hacer con usted. Amén. Y tuvo que José entrar en la prensa del Señor. José entró en la prensa y tuvo que beber la copa amarga. Para los que han leído la palabra de Dios, saben que José fue separado del papá. Los hermanos lo vendieron, después lo compraron. Ya ustedes saben la historia. Estuvo en la cárcel. Bueno, fue tentado, huyó de la tentación. Estuvo en la cárcel por un poco de tiempo allí, hasta que ya estaba listo. Y yo me imagino que José, al igual que Jesús, le diría: pasa de mí esta copa. Pero después decía: pero no se haga como yo quiera. Y su fe lo mantenía firme. El mismo José no entendía esto. Y Dios le mostró lo que en esas visiones lo que iba a hacer, mas no le dijo cómo lo iba a hacer. Aun cuando él no entendió lo que el Señor le mostraba. Por lo tanto, José tuvo que ser prensado, fue metido en la prensa del Señor y beber esa copa amarga, para que una vez listo, Dios lo haría grande. Aleluya, diga, porque Dios te va a hacer grande a ti también. Aleluya. Él fue el segundo mando, el gobernante. Después de Faraón, él era el segundo. Mira lo que hizo Dios. Y dice: en la tierra de Egipto, todo Dios lo había puesto a sus pies, con el propósito de salvar a su pueblo Israel de la hambruna que vendría en toda la tierra. Aleluya. Y José no se negó. José no se negó. Solo dejó que su fe lo llevara a su destino, como hizo Jesús y como usted y yo estamos haciendo. Amén. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso. Ay, Dios. Y cómo estoy en gozo cuando estoy llorando, cuando estoy afligida, cuando estoy a punto de morir. Aleluya. En este momento estás en la prensa del Señor y estás siendo machacado, triturado, y sientes que estás en una agonía profunda al punto de muerte. Ya no puedes más. ¿Quiénes están así? Pocos. Ya no puedes más con la prueba que estás enfrentando. Déjame decirte, no le pidas al Señor: pasa de mí esta copa, ni tampoco sácame de la prensa. No. No estropees lo que Dios está disponiéndose a hacer. La grandeza que Dios está queriendo traer en ti, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en el ministerio, en Venezuela. Amén. Amén. Aleluya. Dice en lo que Dios, el Espíritu Santo me dio. Dice: yo, al igual que ustedes, le dije al Señor: sácame de esta prensa. Que Jesús y que José. Pero Dios me dijo: no. Y Jesús oró al Padre 3 veces y el Señor le dio un rotundo no. Al igual que a José, no lo sacó de la prensa hasta que no estuviese listo para lo que Dios le iba a entregar. Dios nada más y nada menos usó a ese hombre para salvar y libertar a su pueblo.
como hizo Jesús, porque la palabra de Dios dice que todo fue puesto al estrado de sus pies de Jesús. Y a José todo Dios se lo puso a sus pies. Todo se lo entregó el Señor, todo, porque todo lo que decía José, así se hacía. Y yo pasé por una prensa muy amarga, que fue mi Getsemaní, cuando estuve con mi suegro. Y lo que el Señor me ministraba me decía: no te voy a quitar la prueba, no te la voy a quitar. Y volvió a la tercera: no te la voy a quitar. Y eso me derrumbó, porque de 1000 maneras me la quise quitar. Y al final me entregué al Señor. Bueno, hágase conforme a tu voluntad. El hermano o el varón o la persona que nos está escuchando por las redes sociales, por esta página web, yo te quiero decir, estés en la prensa que te encuentres, en la prueba que te encuentres, no estás solo. El Espíritu Santo está ahí contigo. Él te fortalece. Sigue adelante, porque después de esta leve tribulación viene un peso de gloria mayor, un peso de gloria para tu vida. Amén.